Chicos del nivel 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, esta semana continuamos con nuestras clases de biología. Vamos a trabajar el reino Monera, ¿no? Dentro de lo que vienen a ser la clasificación de los seres vivos. Y como podemos observar aquí en la imagen de la primera diapositiva, podemos observar justamente las estructuras que conforman y constituyen a estos seres vivos que se clasifican dentro del reino Monera. Por ejemplo, una gran cantidad de aquí de bacterias, microorganismos que justamente encontraremos en este reino. También tendríamos que mencionar antes de empezar que todos los organismos del reino Monera pues van a ser organismos que van a estar constituidos por células bastante primitivas, células a las cuales vamos a conocer con el nombre de células procariontes, células que su principal característica es pues carecer de un núcleo real, de un núcleo verdadero, ¿no? O de la envoltura que separa el núcleo del resto de las estructuras de la célula. Muy bien, vamos a empezar entonces a describir al reino Monera. Para poder empezar a hablar del reino Monera, tendríamos que mencionar que el reino Monera pues tiene características generales como por ejemplo los organismos que forman parte de él, dice, tienen una reproducción que puede ser ya sea sexual o parasexual, o también una reproducción por fragmentación. Esto ya lo vamos a ir explicando más adelante cada una de estas características. También podríamos mencionar de que todos los organismos que pertenecen al reino Monera van a ser unicelulares, o sea que siempre van a ser de manera unicelular, nunca van a formar organismos pluricelulares. Bueno, son organismos procarióticos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que en este caso, pues cuando mencionamos a los organismos procarióticos, son células primitivas, ¿no? Células que carecen de núcleo, que sería su principal característica. Y podríamos decir que fueron descubiertos por el señor Leeuwenhoek en el año de 1677, ¿no? Este señor, que era un microscopista, fue el primero en poder observar a este tipo de organismos. ¿De acuerdo? Por otro lado, también mencionar que los organismos del reino Monera se pueden dividir en dos grupos. Las denominadas Phylum Schizophytas, donde vamos a encontrar a las bacterias, ¿no? Y estas bacterias pues van a tener principalmente nutrición heterótrofa. Bueno, hay también bacterias que van a tener nutrición autótrofa, pero en su mayoría las bacterias van a ser heterótrofas, o sea, se alimentan de otros eh, nutrientes provenientes de otros seres vivos. ¿De acuerdo? Algunos van a ser móviles, o sea, se van a poder trasladar de un lugar a otro gracias a que van a presentar flagelos. Estos flagelos justamente les van a permitir tener dicha movilidad. Cuando hablamos del Phylum Schizophytas, donde encontramos a las bacterias, pues podremos clasificarlas de muchas formas o con diferentes sentidos, ¿no? Por ejemplo, por la forma están los bacilos, los cocos, espirilos, vibrios, etcétera. Pero también luego vamos a ver otras formas de clasificación. Por el otro lado tenemos al filum de las cianofitas. Cuando hablamos de las cianofitas, mencionamos de que en este caso, pues, van a ser organismos que también se le conoce con el nombre de cianobacterias, ¿ya? Cianobacterias. Habitualmente ellos sí son casi siempre autótrofos, ¿de acuerdo? O sea que son capaces de elaborar su propio alimento y también podemos decir que poseen pigmentos como la clorofila, la ficocianina, que justamente le van a permitir realizar procesos de fotosíntesis. También hay otros que realizan procesos denominados quimiosíntesis, que ya lo vamos a ir viendo uno a uno. Aquí en este filum de las cianofitas, también conocidas como cianobacterias, encontramos a las algas azulverdosas, como el Noston común, ¿no? Y la Oscillatoria principes, que en sí estos pues van a formar parte de lo que habitualmente nosotros conocemos en el océano como el fitoplancton, ¿de acuerdo? Y que sirve de alimento o base alimenticia de los seres acuáticos, ¿no? Que justamente viven en estos ecosistemas de los océanos. Muy bien.
Entonces, eso sería con respecto a algunas características principales de este reino Monera. Ahora vamos a pasar a hablar del reino Monera, pero vamos a hablar específicamente de las bacterias, ¿no? Del filum Schizophytas, donde encontramos a estas bacterias. ¿Qué podemos decir específicamente de las bacterias? Podemos decir que son seres vivos microscópicos, unicelulares, ¿no? Que justamente pertenecen pues al reino que estamos estudiando, al reino Monera. La bacteria más pequeña se llama Mycoplasma y mide 0,2, en este caso micras. 0,2 micras pues es una medida bastante pequeña, ¿de acuerdo? Cuando tú observas, por ejemplo, una regla, puedes observar que tiene centímetros. Y el centímetro se divide en pequeñas líneas que vienen a ser los milímetros. Cada centímetro tiene 10 milímetros. Ahora, este pequeñísimo milímetro, si nosotros lo dividiéramos en 1000 partes iguales, pues tendríamos una micra. Y esta bacteria más pequeña que se llama micoplasma ni siquiera mide una micra, mide 0,2 micras. Diríamos que sería la quinta parte de una micra. O sea, son extremadamente pequeños. También podríamos decir que las bacterias son cosmopolitas, ya que viven prácticamente en todas partes de nuestro planeta, en todos los sitios. Hay bacterias que viven en lugares extremadamente calientes, como por ejemplo en volcanes de agua como los geysers, donde sale agua hirviendo, ¿no? A estas bacterias que viven en estos lugares a temperaturas elevadísimas se les llama bacterias termófilas. Pero así como están las termófilas, también encontramos bacterias que viven en lugares extremadamente fríos, como por ejemplo en los polos norte y sur. A estas bacterias se les denomina bacterias criófilas, y si pueden vivir en estos ambientes tan adversos, pues obviamente viven en el resto de nuestro planeta. Podemos decir que las bacterias presentan nutrición autótrofa y también heterótrofa. Presentan respiración anaeróbica y también aeróbica, o sea que pueden respirar cuando decimos anaeróbica sin presencia de oxígeno y aeróbica con presencia de oxígeno. Presentan una reproducción asexual de tipo por bipartición. Bi significa dos, partición, o sea, se parten en dos, donde una célula al dividirse en dos origina dos células hijas o dos bacterias hijas, ¿no? Una bacteria al dividirse origina dos bacterias hijas. Y algunas bacterias pueden realizar un tipo de reproducción denominado conjugación, ¿no? Que este sería pues un tipo de reproducción también que le podríamos decir que es sexual, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasemos a la siguiente. Vamos a observar aquí claramente lo que viene a ser la bacteria, donde podemos ver algunas de sus principales estructuras, ¿no? La estructura típica de la bacteria siempre estará formada por una cápsula, una pared celular y una membrana celular, que son las envolturas o las estructuras que recubren a la bacteria. La cápsula, dice, está formada por mucopolisacáridos que le da la característica de ser patógeno. Eso significa que si vemos una bacteria que habitualmente presenta esta estructura que se llama cápsula, que la vemos acá bastante gruesa, suele ocurrir que muchas veces esta bacteria es patógena. ¿Qué significa el término patógeno? Hace referencia a que se encarga de producir enfermedades. O sea, todo lo que es patógeno es perjudicial a la salud, produce una enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, un ejemplo de estas bacterias con cápsulas son los estreptococos, ¿no? Y que producen pues la neumonía, ¿no? También conocidos como neumococos. También podemos ver que todas las bacterias presentan una pared celular, y cuando hablamos de la pared celular está por debajo de la cápsula y son capas que se ubican entre la membrana celular y la cápsula. Su principal función de esta pared celular es prestar protección a la bacteria, ¿no? Le brinda protección a la bacteria. Y por debajo de lo que viene a ser la pared celular encontramos a la membrana citoplasmática, también conocida como membrana celular. Acá la veríamos de color rosado, ¿no? Es la membrana citoplasmática, que es similar a cualquier membrana pero carece de esteroides.
presenta proteínas periféricas e integrales. Inclusive podemos observar que va a presentar algunos pliegues, como podemos ver aquí claramente. Esos pliegues se llegan a llamar mesosomas y son importantes porque esos mesosomas le permiten la respiración celular al caso de este tipo de bacterias. Entonces, si te preguntan, las bacterias respiran a través de mesosomas, ¿de acuerdo? Son los pliegues de la membrana celular o plasmática. También habrán pequeñas estructuras como los ribosomas, que son esos pequeños puntitos que encontramos en el interior, que van a venir a ser estructuras que le van a permitir producir proteínas. También encontramos que en su interior habrá ADN, que es el único material genético que presenta pues este tipo de bacterias, ¿no? Este ADN no está pues dentro de un núcleo, está pues ahí enrollado, ¿no? Todo ahí entreverado en el interior del citoplasma de la célula como procarionte como esta bacteria, ¿no? No te olvides que las bacterias son células procariontes. También podemos observar que presentan pues estructuras como los flagelos, que habitualmente les sirve para poder movilizarse, para poder trasladarse de un lugar a otro. Muy bien, esas serían de las principales estructuras que podemos mencionar de lo que viene a ser las bacterias. Pasamos a hablar ahora de la fisiología de la bacteria y dentro de ella hablaríamos de la nutrición. Pues hay bacterias heterótrofas, ¿no? Que pueden ser saprofíticas o parasitarias. Se les dice saprofíticas porque van a alimentarse de la descomposición de materia orgánica, como restos animales y restos vegetales. Y también pueden ser parásitas, ya que viven muchas en el interior de otros seres vivos, aprovechándose de los nutrientes que producen estos seres vivos. Entonces, esas son las bacterias heterótrofas. También existen algunas bacterias autótrofas, como por ejemplo bacterias fotosintéticas, ¿no? Que van a venir a ser bacterias verdes o púrpuras que van a permitir justamente obtener a partir de la energía de la luz producir su propio alimento. Y así como tenemos las fotosintéticas, también tenemos bacterias quimiosintéticas que obtienen su energía de la oxidación de algunos compuestos químicos. Un ejemplo, las sulfobacterias que van a permitir obtener energía para elaborar su alimento de la oxidación del sulfuro de hidrógeno. La reproducción de las bacterias principalmente es sexual por fisión binaria o bipartición, donde una célula se divide en dos originando dos células hijas. Una bacteria se divide en dos originando dos bacterias hijas. No te olvides que las bacterias son células, no células procariontes. Algunas también se van a reproducir por conjugación, que consiste en un intercambio de fragmentos de ADN entre una bacteria le transmite un fragmento de ADN a otra bacteria a través de este mecanismo conocido como conjugación. Y finalmente la respiración puede ser anaeróbica cuando pueden ellos realizar procesos respiratorios sin presencia de oxígeno y aeróbica cuando realizan sus procesos respiratorios en presencia de oxígeno. Veríamos ahora la clasificación de las bacterias. Tendríamos que mencionar que las bacterias se pueden clasificar según el colorante Gram. Vamos a observar que van a haber dos tipos de bacterias según el colorante Gram. Por ejemplo, las bacterias Gram positivas dice que se tiñen de violeta, ¿no? Cuando les echamos tintes y habitualmente incluyen a la mayoría de cocos, a estos que tienen forma circular, como puedes ver, al haberles echado pues un colorante, pues se han teñido de color violeta, como podemos observar en la imagen, ¿ves? Y también existen las gram negativas. Estas gram negativas no se van a teñir de color violeta, sino al echarles colorantes se van a teñir con el color rojo, por ejemplo, ¿ve? Vemos acá los bacilos, que son estos, parecen rayitas ahí en la imagen. Esta es una imagen real vista en un microscopio. ¿De acuerdo? Eso sería según el colorante gram. También encontramos la clasificación de las bacterias según su flagelo. Por ejemplo, las bacterias que no presentan flagelo se llaman atrica, no tienen flagelo, carecen de flagelo. Bacterias que tienen un solo flagelo se denomina monotrica, presentan un solo flagelo. Aquí la vemos, ¿ves? Hay bacterias que presentan
pues en este caso un mechón de flagelos. Y a esto se les denomina lofotrica. Este tiene de un solo punto, salen varios flagelos, un mechón, por eso se le dice. Tenemos también bacterias que presentan dos mechones de flagelos. A eso se les denominaría anfitrica, a cada lado, ¿ves? Como puedes ver. Y también hay bacterias que van a presentar muchos flagelos alrededor de ella. Y a ellas se les va a denominar peritrica, como podemos observar aquí en la imagen. Ahí vemos los tipos de bacterias según la cantidad o los flagelos que presentan. También podríamos mencionar que en este caso las bacterias se pueden clasificar según su forma. Si son esféricas, por ejemplo, tenemos a las bacterias como los que vienen a ser los cocos, ¿no? Bacterias de forma esférica. Podemos encontrar los diplococos cuando están unidas de a dos, estreptococos cuando forman hileras y estafilococos cuando se van a entreverar entre sí formando una especie de racimo de uvas. Luego tenemos a los bacilos que tienen forma de bastón, ¿de acuerdo? Aquí vemos un bacilo, el vibrio que tiene forma de una coma, el espirilo que es alargada pero justamente forma curvitas como una espiral, ¿no? Y las espiroquetas que van a ser bastante alargadas y flexibles como podemos observar aquí. ¿De acuerdo? Esa sería la clasificación de las bacterias por su forma. Ahora clasificaríamos a las bacterias por su utilidad. Cuando hablamos de la utilidad, podemos decir que las bacterias pueden ser útiles, por ejemplo, en el campo industrial, ya que son capaces de transformar el sustrato en productos útiles para el hombre. Nosotros habitualmente, los seres humanos, utilizamos bacterias para, por ejemplo, producir el vinagre, que ustedes saben pues que es un material de cocina, ¿no? El vinagre se utiliza para las ensaladas, para muchos alimentos, que vamos a utilizar bacterias como el Acetobacter aceti, que es el encargado de permitir la producción de vinagre. ¿De acuerdo? También utilizamos otras bacterias como el Lactobacillus, que permite, por ejemplo, la obtención del yogur. Estas bacterias se le echan en la leche y ellas poco a poco lo van transformando en el yogur que habitualmente nosotros conocemos. También podemos mencionar que las bacterias, por su utilidad, ayudan en la agricultura, ya que son de una gran utilidad ecológica, actuando como desintegradores, descomponiendo todo el material orgánico y devolviéndole nutrientes al suelo. ¿De acuerdo? Y justamente al realizar esa desintegración o descomposición, pues fertilizan las tierras. También encontramos que muchas de estas bacterias pueden fijar el nitrógeno que está en nuestro aire, el nitrógeno atmosférico, lo fijan en los suelos, enriqueciendo y nutriendo nuestros suelos y haciéndolos fértiles para provecho de la agricultura. Entonces, esa sería su clasificación por la utilidad. De esta forma estaríamos pues concluyendo con las bacterias y ahora nos tocaría hablar de las cianofitas, también conocidas como cianobacterias. Aquí podemos ver un gran grupo de cianofitas o cianobacterias que justamente ellas conforman o constituyen pues lo que vendría a ser en este caso la base alimenticia en lo que vienen a ser los medios acuáticos como los océanos, ya que estarían constituyendo o formando lo que también conocemos nosotros como el fitoplancton, ¿no? Que encontramos justamente en las aguas. Podemos decir que las cianofitas, también conocidas como, bueno, pues cianobacterias o cianofitas, también conocidas como algas azul verdosas, son microorganismos que habitan en el agua dulce. También pueden vivir en el agua salada y son importantes porque ayudan a oxigenar, a fijar oxígeno enriqueciendo los suelos marinos y también para lo que viene a ser los cultivos. Por otro lado, podemos mencionar que su estructura está formada también por una cápsula que se encarga de secretar sustancias viscosas y gelatinosas, ya que estos al ser acuáticos necesitan esa mucosidad para protegerse. La cápsula sería esta capa, la estructura más externa que van a tener. También tienen una pared celular que es resistente, ya que cuenta con celulosa, peptidoglucanos y polisacáridos que están unidos a polipéptidos. Esa pared celular estaría por debajo de lo que viene a ser la cápsula.
y laminillas fotosintéticas, que en este caso, pues estas laminillas fotosintéticas van a ser importantes porque van a contener lo que van a venir a ser pigmentos como la clorofila, la ficocianina, ficoeritrina, xantófila, que son justamente encargadas de permitir realizar procesos como la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la estructura de lo que vienen a ser estas cianofitas. Por otro lado, su fisiología, o sea, su funcionamiento. Cuando hablamos de su nutrición, podemos decir que son autótrofas, habitualmente fotosintéticas, almacenan almidón y aceites, algunos fijan nitrógeno para elaborar proteínas. Presentan una respiración que la realizan por un proceso denominado de difusión y su reproducción, bueno, pues va a formar en este caso, ¿no? O va a ser en este caso, se van a dividir en dos, realizando la denominada fisión binaria, también conocida como bipartición, ¿no? También realizan procesos de fragmentación, donde decimos que estas algas filamentosas se pueden fragmentar en puntos especiales. La falta de humedad y agua ocasiona justamente que también puedan llegar a formar esporas. Bueno, y de esta forma habríamos terminado de hablar de las principales características tanto de las bacterias y las cianobacterias, ¿no? Bacterias pertenecientes al grupo de las esquizofitas y cianobacterias pertenecientes al grupo de las cianofitas. Muy bien, ahora vamos a resolver la práctica, donde justamente tendremos que responder las preguntas. A ver, empecemos. Pregunta número 1. Corresponde a la estructura típica de una bacteria. A ver, cápsula, membrana, pared celular. Pues tienen cápsula, membrana y pared celular. Todas las bacterias, entonces sería la alternativa E. Ya, A, B y C. 2. Son bacterias que obtienen su energía de la oxidación de compuestos químicos. A estas bacterias se les denomina quimiosintéticas. Alternativa D. Marque verdadero o falso según corresponda. El reino Monera se divide en bacterias y cianobacterias. Verdadero. Las moneras son organismos eucarióticos. Falso. Hemos mencionado ya bastantes veces que los organismos que viven o pertenecen al reino Monera van a ser procarióticos. A ver, vamos a relacionar según corresponda. Entonces, acá no te olvides, antes de continuar con la siguiente, sería verdadero o falso. Relaciona según corresponda. Cocos se relaciona con los neumococos, que serían un ejemplo de estos. ¿Ya? Luego tenemos en este caso que los bacilos, un ejemplo de estos bacilos sería el bacilo de Ebert. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otro tenemos, por ejemplo, que los espirilos, un ejemplo sería el Treponema pallidum. Entonces, aquí se iría arriba. Y de los vibriones, un ejemplo sería el Vibrio cholerae. Entonces, la relación sería C, D, B y A. ¿Correcto? A ver, pasamos de la 4 nos pasamos a la 7. Luego ya iremos por la 6 o por la 5 y por la 6. Señale las partes de la bacteria. Muy bien. A ver, desde la parte más externa. Esto se llama cápsula, ¿cierto? Debajo de la cápsula que señala esta flecha sería pared celular. Y debajo de la pared celular, esta flecha no lo señala, sería la membrana celular o membrana plasmática. Y lo que está en el medio, pues es el material genético, ¿no? Su ADN, que también es igual a su único cromosoma. Entonces aquí tenemos el ADN o su único cromosoma. Pasamos a la 8. Dice, son conocidas como algas azul verdosas, pues estaríamos hablando de las cianofitas, alternativa A. 9. Son membranas internas con pigmentos como clorofila, ficocianina, ficoeretrina, xantófila, encargadas de la fotosíntesis. Estas estructuras que le permiten a las cianobacterias o cianofitas realizar procesos como la fotosíntesis son las laminillas fotosintéticas que la encontramos aquí en la alternativa C. Muy bien. Ahora pasamos a las siguientes preguntas. A ver, el 5 decía, completa el mapa mental. La clasificación por flagelos. Ah, ya. Entonces las bacterias se van a clasificar por flagelos, por ejemplo, como en átrica, que es sin flagelo,
monótrica, por ejemplo, podríamos ponerla acá, que es con un solo flagelo, lofótrica, con varios flagelos en forma de un mechón, ¿no? Anfítrica, con dos flagelos a cada lado, y las perítricas, que tienen flagelos alrededor de toda su estructura. ¿De acuerdo? Entonces aquí me vas a rellenar eso. Puede ser átrica, monótrica, lofótrica, anfítrica y perítrica. ¿Ya? 6. A ver, son coloreadas con safrina, ¿no? Adoptando un color rojo. Bueno, en este caso, las bacterias que se van a teñir de color rojo, ¿no? Medio rosado también, son las bacterias, en este caso, gram negativas. Entonces sería la alternativa B. Pasamos a la 10, dice. Corresponde a un representante de las cianofitas: Streptococcus, Bacilo de Koch, Lactobacillus, Acetobacter. La única cianofita que encontramos aquí en estas alternativas es el Nostoc. ¿Ya? El Nostoc, que también forma parte, pues como había mencionado, de lo que es el fitoplancton que encontramos en las aguas de los mares y océanos. A ver, integra el reino Monera. ¿Quiénes son los que integran? Las bacterias y las cianobacterias, ¿cierto? Muy bien. Las bacterias autótrofas se clasifican. Bueno, hay dos tipos: las fotosintéticas y las quimiosintéticas. Entonces ya me rellenas acá. En la 11 no te olvides, integran el reino Monera bacterias y cianobacterias. En la 12, bacterias autótrofas se clasifican en fotosintéticas y quimiosintéticas. Listo. Pasamos a las siguientes preguntas. 13 nos dice: una de las principales características de las células procariontes es que, a ver, carecen de carioteca, no presentan mitocondria, poseen poliribosomas, carecen de centriolos, no presentan cloroplastos. La característica más resaltante de una célula procarionta, ¿no?, que pertenece al reino Monera, o sea, las bacterias o cianobacterias, es que no tienen un núcleo real. Entonces podríamos acá decir que carecen de carioteca. ¿Y qué es la carioteca? La carioteca es la membrana exclusiva que tienen los núcleos de las células. Y como en este caso estas no tienen núcleo, obviamente no tienen carioteca. Y esa sería la característica más resaltante. Sería la alternativa A entonces. 14. De la siguiente relación son organismos procariontes los o las, dice, ¿no? En este caso, hongos, levaduras, protistas y protozoarios pertenecen a otros reinos. La única que vienen a ser organismos procariontes son las bacterias. Alternativa A. 15. La membrana celular en las bacterias presentan unos repliegues internos denominados. Muy bien, esos repliegues también te lo mencioné cuando estábamos viendo la imagen de la bacteria. Se llaman mesosomas y le permiten la respiración celular, ¿no? Entonces aquí completamos. ¿Cómo se llaman los repliegues? Mesosomas, ¿ya? Y la 16 nos dicen: las rizobacterias tienen forma de... Bueno, en este caso las rizobacterias son unas bacterias que tienen forma casi circular, ¿no? Bueno, son medios deformes, pero su forma es casi circular. O también cuando hablamos de que es casi circular, también se le denominan globulares. Entonces tienen forma globular, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma hemos concluido con lo que vendría a ser nuestra sesión, ¿no? Con la clase del día de hoy. Espero que presten bastante atención, ¿no? Y no se olviden, pues, que la tarea es realizar la autoevaluación y, dicho sea de paso, realizar un resumen en sus cuadernos de la clase que hemos desarrollado el día de hoy. Bueno, chicos, cuídense mucho y les espero el día de hoy por la tarde en nuestro apoyo académico. Entonces, hasta la tarde.